bueno, recuperar un poco los principales planteos que habíamos visto en los autores, que justamente son los que más han pensado y han elaborado marcos conceptuales vinculados al origen y desarrollo del deporte moderno. ¿Sí? Vamos a recuperar esos 5 autores y vamos a entrar de lleno ya en otros puntos de nuestro programa, vinculados a la unidad 1, que es el deporte amateur, el deporte profesional, y las funciones que ha cumplido el deporte moderno, ¿sí? Y que muchas de esas funciones obviamente se fueron configurando desde sus orígenes y se mantienen intactas al día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer también un pequeño debate, un pequeño intercambio para que ustedes también puedan dar sus opiniones cuando entremos de lleno ya en las funciones que ha cumplido el deporte. No sé si me escuchan bien porque por ahí tengo un poco inestable la conexión a internet. Sí, recién se trabó, profe. No Recién sé se si trabó. solo a mí, pero se trabó. Sí, sí. Tengo un poco inestable la conexión, me está diciendo acá. Bueno, voy a compartir pantalla. Así volvemos de nuevo al PowerPoint que habíamos estado trabajando en la clase anterior. Vamos a hacer un breve repaso de los autores para quienes estuvieron en la clase pasada. Para quienes no estuvieron en la clase pasada, bueno, va a ser un repaso un poco rápido, pero la sugerencia es que vayan a la bibliografía, que lean. No es muy complicada la lectura, ¿sí? Porque es un apunte que está elaborado ya hace un par de años por la cátedra misma de Deporte, Cultura y Sociedad, por la docente anterior. Entonces, está justamente adaptado, ¿no? Y pensado para estudiantes que ingresan a primer año de periodismo deportivo, o sea, no tiene tampoco tanta complejidad. Quizás sí es mucha la información, por eso también es provechoso que ustedes lleguen a la clase habiendo podido, que sea leer algo o hojear más o menos el apunte, ¿sí? Por si tienen alguna duda o para reforzar algo que les haya quedado de la lectura. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí, chicos? El Power, Sí, profe. ¿sí? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, como les había comentado la clase anterior, el texto que ustedes tienen en la bibliografía expone diversos planteos sobre el origen del deporte moderno, las causas que propiciaron el desarrollo posterior y su evolución a la profesionalización, y también hace un análisis sobre las funciones que ha cumplido el deporte. Todos estos puntos los vamos a ver hoy, ¿sí? La idea es tratar hoy de darle un cierre a la unidad 1 y la clase que viene les voy a hacer vamos a hacer una revisión sobre las funciones y vamos a charlar un poquito sobre lo que sería el primer práctico, el primer trabajo práctico que va a ser grupal de 2. También eso para que ustedes vayan más o menos viendo con quiénes quieren trabajar. En el mismo texto también el autor justamente del texto lo que menciona es que la mayoría de los teóricos de las ciencias sociales que se han ocupado de reflexionar y analizar el surgimiento del deporte coinciden en algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, no se discute que el deporte haya surgido en Inglaterra en el siglo XVIII, o sea, a partir del 1700, en un contexto de revolución industrial, como vimos en la clase pasada a través de ese videíto cortito, eh, a través de una transformación que van teniendo los juegos y los pasatiempos tradicionales de la mano de las élites sociales, ¿sí? O sea, de las clases altas, de la aristocracia, de la burguesía, en cuyo marco tienen un papel central las escuelas públicas y los clubes ingleses, ¿sí? Recuerden que las public school
es un concepto, una idea distinta a la que tenemos hoy nosotros acá de escuela pública, ¿sí? Eran escuelas donde accedían las clases altas de Inglaterra y eran solamente hombres los que accedían, ¿sí? Jóvenes, varones. No coinciden los autores en cuanto a las circunstancias o el contexto que luego permitió el desarrollo del deporte, ¿sí? Algunos, como habíamos visto, lo sitúan en cuestiones económicas, otros en cuestiones políticas. Entonces, eso es lo que justamente hoy vamos a trabajar o a revisar de la clase anterior. Por un lado tenemos al primero de estos autores, que era Carl Diem, que era un historiador, habíamos visto, muy allegado a Pierre Coubertin, uno de los pioneros ahí vinculados a los Juegos Olímpicos, y Diem tuvo un papel central en lo que fueron las Olimpiadas de Berlín, ¿sí? Era un alemán. Y él sitúa justamente la principal causa del surgimiento del deporte como lo conocemos hoy en día, ¿sí? El deporte reglado, bueno, organizado en clubes, etc., a partir de lo que él denomina el espíritu deportivo inglés, ¿sí? Justamente este espíritu deportivo él lo entiende más que nada en términos morales y éticos. No me quiero detener mucho en esto porque ya lo hemos visto la semana pasada y se nos va a ir toda la clase de nuevo repitiendo lo de los autores, pero básicamente me interesa que se queden con esta idea de que Diem justamente va a situar al origen del deporte moderno en las características del pueblo inglés, ¿sí? O a ese espíritu deportivo que tienen los ingleses y que tiene que ver con una alta corrección ética que permite que se vayan desarrollando las reglas del deporte, las categorías, los reglamentos, la alta disciplina en el entrenamiento. Después teníamos a Richard Mandel, que también es otro historiador norteamericano. Tenemos a Richard Mandel, que es un historiador norteamericano, y que él se va a parar desde una postura socioeconómica, ¿sí? Vamos a la otra filmina mejor. Él no va a explicar el surgimiento del deporte por los rasgos de la sociedad inglesa, del pueblo inglés, sino que va a hablar de las características geopolíticas, ¿sí? O sea, la particular geografía inglesa, al ser una isla, y algunas características económicas que posibilitaron el desarrollo del deporte, como por ejemplo las mejores condiciones de vida que propició la revolución industrial, que permitió una gran movilidad social, el dinamismo comercial y financiero, ¿sí? Estos fueron los factores que contribuyeron. Ustedes en el material de la bibliografía lo van a encontrar un poco más desarrollado, pero esa es la idea principal de Mandel, ¿sí? Se para en las cuestiones más económicas. Por otro lado tenemos a Norbert Elias. Yo les había contado que Elias fue un sociólogo, y que bueno, él va a hacer hincapié o se va a parar desde una perspectiva sociopolítica para explicar el surgimiento del deporte. Y va a hacer foco sobre todo en la pacificación de las clases altas inglesas a través del surgimiento del parlamento y del gobierno parlamentario. ¿Sí? Yo les había comentado en la clase anterior que en el contexto del siglo XVII y XVIII en Inglaterra había muchos enfrentamientos entre las clases altas que empezaron a resolverse de manera más diplomática y civilizada con el surgimiento del parlamento y del gobierno parlamentario, ¿sí? Entonces, Elías toma este hecho histórico, digamos, como uno de los puntapiés que después se van a emular en otros ámbitos. Todo ese desarrollo de la legislación, por ejemplo, va a tener un paralelo en el desarrollo de
lo que son los reglamentos escritos de los deportes, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería lo central, las características del proceso civilizador de la sociedad inglesa y la pacificación de las clases altas. Y él habla de un concepto como muy importante que es el de club, ¿sí? Así como después vimos que Bourdieu habla de las public school, Elías hace mucho foco en su planteo en el rol central que tuvieron los clubes como instituciones que expresaban el derecho de los caballeros a reunirse libremente y a conversar sobre determinados aspectos vinculados al deporte y a la organización de los deportes. Acá de nuevo otro elemento importante es que de estos clubes participaban solo hombres, ¿sí? Y en ese contexto empiezan a organizarse las competiciones, todos los circuitos municipales, locales, nacionales, regionales, etc. Bueno, otro de los autores que habíamos visto era Jean-Marie Brom, que también es otro sociólogo, bueno, además fue antropólogo, pero ya Brom se para en una postura mucho más crítica con respecto al desarrollo del deporte y las funciones que ha cumplido. Él lo vincula directamente al surgimiento del capitalismo, entonces dice que en realidad el deporte se configura como una práctica de clase, o sea, como una práctica de las clases altas, de las clases aristocráticas y de la alta burguesía, y que el deporte emerge como una ruptura histórica en Inglaterra, ¿sí? Íntimamente vinculada a las particularidades que va adquiriendo el proceso de industrialización, producción en serie, bueno, etc. Y por último, digo, les estoy mencionando, perdón que sea tan reiterativa, pero les estoy mencionando como la idea básica de cada autor, ¿sí? Y por último, habíamos visto a Pierre Bourdieu, ¿sí? Que fue el autor que lo vimos un poco más rápido en relación a los otros, y que el texto lo desarrolla bastante a Bourdieu. Así que bueno, lo quería retomar un poco porque justamente el planteo de Bourdieu nos va a dar pie a lo que es el segundo de los ítems del programa vinculados al deporte amateur y profesional. Yo les he comentado que Bourdieu fue un sociólogo de los más influyentes en la época contemporánea, que ha escrito muchísimos libros vinculados a muchas cuestiones, no solamente el de deporte, así que es como una referencia. Y él sigue más o menos el mismo planteo de Brom, ¿sí? Tienen unas posturas muy críticas con respecto al origen y el desarrollo del deporte moderno como lo conocemos hoy. Bourdieu sitúa las causas en las necesidades educativas de las clases sociales dominantes, ¿sí? Fíjense que no hace un planteo desde lo económico como lo hace, por ejemplo, Brom o como lo hace Mandel, ¿sí? No lo hace desde una postura más política como lo hace Elías, sino que se para en las necesidades educativas y hace un planteo mucho más socioeducativo él. Y ahí va a analizar el papel de estas escuelas públicas inglesas, ¿sí? Como instituciones educativas masculinas de la aristocracia o de la alta burguesía, ¿sí? Como los escenarios, las escuelas como los escenarios donde se transmiten valores, se transmiten actitudes, se aprenden modos de conducta, ¿sí? Que van a servir para reproducir justamente estos intereses y estas ideologías de las clases altas. Bueno, y Bourdieu menciona que justamente la evolución del deporte pasa de una práctica puramente elitista, ¿sí? Reservada a estas clases altas que accedían a las escuelas, a las public school,
y pasa de ser una práctica elitista a popularizarse, ¿sí? A medida que las clases bajas o que los sectores trabajadores empiezan a obtener un poco de mejoras en sus condiciones de vida, en sus condiciones laborales, y empiezan a acceder un poco más al tiempo de ocio, pueden empezar a dedicarse a los deportes, ya sea a la práctica, a la organización, ¿sí? O como espectadores también. Bueno, y él menciona que las funciones que ha cumplido el deporte están vinculadas justamente a reproducir esta ideología de las clases altas y como un instrumento de control social. Bueno, no quiero, esto ya lo vimos un poco la semana pasada, él también menciona un poco lo que va a ser la profesionalización, pero lo vamos a ver ahora cuando pasemos directamente al tema de hoy, ¿sí? Chicos, sé que hice un repaso un poco rápido por los autores, pero ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran que profundice un poco más de esto? ¿O no? No, profe, ¿No? se entiende, se entiende. Usted, aunque sea, díganme un no, están con las cámaras apagadas, con los micrófonos silenciados. Yo no sé si estoy hablando de la pared o qué. Bueno, yo acá les estoy proyectando en la filmina, en la diapositiva, lo que va a ser la actividad de aprendizaje que les voy a subir hoy cuando termine la clase, que es la segunda actividad de aprendizaje, ¿sí? La primera, habíamos dicho que era el glosario colaborativo, ¿sí? Donde cada uno de ustedes tiene que poner por lo menos 2 ideas o conceptos trabajados en clase. Y hoy la segunda actividad, hoy se suma esta actividad donde ustedes tienen que hacer una comparación entre los autores, ¿sí? Bueno, la consigna dice recuperar del material bibliográfico información concreta, conceptos claves y categorías relevantes sobre las teorías que explican aquellos procesos que dieron origen al deporte moderno en Inglaterra. Bueno, para eso les propongo completar un cuadro, como el que sigue a continuación, que tensione las distintas perspectivas teóricas que dan los autores, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que hacer un cuadro como este, ¿sí? Donde tienen los 5 autores de los que habla el texto, y yo les pongo como máximo 100 palabras tienen que poner en cada autor. 100 palabras es poco, ¿sí? Porque no quiero que me transcriban todo lo que dice el apunte, ¿sí? Quiero que justamente ustedes hagan el ejercicio de identificar cuál es el planteo central de cada autor y qué es lo que diferencia a un autor de otro, ¿sí? Que es un poco lo que recién yo les estuve comentando entre quien se para desde una perspectiva más política, más económica, quien hace un poco más de foco en algunos aspectos socioeducativos, ¿sí? Como que tensionar a los autores es un poco hacerlos hablar, hacerlos dialogar, ¿sí? Esta actividad me parece importante, como todas las que vamos a ir haciendo, porque también a ustedes les va a ir permitiendo tener de alguna forma algún resumen para cuando lleguen al final, al examen final de la materia, ¿sí? Ya haciendo este cuadro se supone que van a haber leído la bibliografía y van a tener hecho un resumen. Así que, digo, por eso esta actividad no tiene fecha de entrega, pero es obligatoria de hacer, ¿sí? Así que, bueno, nos va quedando poco tiempo. Uy. Bueno, dicho esto, no se preocupen si tienen después, cuando yo suba la actividad, si tienen alguna duda, ya les dejé mail en el aula, escrito en uno de los avisos, así que pueden escribirme de todos modos toda la mensajería que es interna en el sistema. A mí me llega también en mi mail la notificación, seguramente ustedes también, así que si tienen alguna duda, me escriben a lo largo de la semana y bueno, yo les contesto.
Un tonto el día, yo no ordenó. Bueno, Yo había ordenado hoy que voy a estar más, haciendo tonto el día. pasamos ahora al punto 2, bueno, lo que sería el segundo punto de nuestro programa. Habíamos visto que, digamos, en lo que fue la primera clase, íbamos a trabajar el vínculo entre el deporte moderno y la sociedad industrial, ¿sí? Ahora que vamos a pasar a distinguir el deporte amateur y el profesional, seguimos también bajo el paraguas ese del impacto que tiene la revolución industrial, ¿sí? En este contexto de Inglaterra. Así que quédense también con esa idea. Bueno, en la bibliografía ustedes tienen el punto 2, que también está estructurado así el programa, que justamente habla del deporte, el paso del deporte amateur al deporte profesional. Me imagino que aunque sea les resuena, a la mayoría de ustedes les resuena lo que es la palabra amateur o amateurismo, lo mismo que la diferencia que puede haber entre el deporte profesional. Si no les resuena, bueno, un poco lo van a ir develando el misterio ahora a lo largo de las explicaciones, ¿sí? Si después no queda del todo claro, lo charlamos un poco. Tengo la conexión inestable a internet. Bueno, vamos a empezar acá con lo que dice la filmina esta. Dice, en su génesis la práctica del deporte del deporte moderno, estuvo, bueno, vinculada a lo que ya habíamos dicho, que mencionaban todos los autores, las élites sociales, ¿sí? Estas élites sociales las desarrollaron justamente por las sensaciones y las sensaciones placenteras que estaban vinculadas a la práctica deportiva, ¿sí? Sensaciones que eran catárticas, liberadoras, y que hacían del deporte una actividad valiosa y de gran aceptación. Entonces, uno de los primeros puntos que me interesa que queden en claro es que en el marco del desarrollo que tienen en estas élites sociales, el deporte sirvió para fines ideológicos, económicos y políticos de estas élites, ¿sí? Esto no lo digo yo porque se me ocurre, sino que es lo que de alguna forma estuvimos viendo que desarrollan los 5 autores que venimos trabajando, ¿sí? Bueno, y no solo que estos fines económicos, ideológicos y políticos sirvieron para una distinción de clase, o sea, para separar lo que era la clase alta de la clase baja, sino también porque tuvo otras funciones el deporte, ¿sí? Como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Norbert Elias, que él menciona que una de las funciones fue la pacificación de Inglaterra a través de modos de conducta más civilizados, a través del Parlamento, por ejemplo, o lo que planteaba Pierre Bourdieu, cumpliendo una función de control social a través de las escuelas. Escuelas que justamente participaban las clases altas y que estaban destinadas a formar a los futuros dirigentes del país. O, bueno, o para fines económicos, como es el planteo de Mandel, ¿sí? La utilización del deporte como un medio para la inversión económica vinculada a las apuestas, a los patrocinios, a las promociones comerciales de los deportistas. Entonces, este es el primer punto, ¿sí? Que es importante tener en claro, cómo el deporte cumple funciones ideológicas, económicas y políticas vinculadas a las élites sociales. El segundo de los puntos es lo que les mencionaba al comienzo, tener en cuenta el marco que brinda la revolución industrial y todo el proceso de industrialización que tiene un impacto enorme en la sociedad inglesa, ¿sí? Y que después eso se va extendiendo al resto de los países del continente y que fue clave para el origen, para digamos, la génesis del deporte y su posterior evolución e internacionalización, ¿sí? Ustedes piensen que en este contexto de
de revolución industrial se da mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, se da desarrollo urbano. No sé si tienen presente el video que habíamos visto la semana pasada, pero hay multiplicación de los medios de transporte, gran desarrollo de los medios de comunicación que van a también ayudar a la difusión de los deportes, a que lleguen a toda la sociedad. Entonces, bueno, digo, este es el contexto que es ineludible tener en cuenta y considerar, ¿sí? Este contexto de revolución industrial o de posterior industrialización supuso el acceso de personas de baja condición social, o sea, de las clases trabajadoras, como organizadores, jugadores y como espectadores, lo que dio lugar a la aparición de una ética del deporte de afición como ideología elaborada y definida. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que se empieza a popularizar el deporte, ¿sí? Ya deja de ser una práctica exclusiva de clases, sino que también acceden los trabajadores, los sectores populares, las clases altas lo que quieren es mantener a la práctica deportiva como un circuito restringido de ellos, ¿sí? Entonces la vinculan a esta ética de la afición. O sea, las clases altas van a practicar el deporte, pero por placer, por gusto, ¿sí? No porque quieran obtener algún rédito económico de la profesionalización, ¿sí? Por eso acá dice, a través de esta ética se trata de mantener formas de participación deportiva que fueran exclusivas de las clases dominantes frente al pujante deporte profesional cada vez más espectacular, con mayores apoyos y posibilidades económicas y financieras, en los que predominaban valores más acordes a la sociedad industrial, ¿sí? O sea, ahí se empieza a diferenciar bien lo que va a ser el deporte amateur de lo que es el deporte profesional, ¿sí? El deporte profesional lo van a practicar más las clases bajas y el deporte amateur va a quedar como un espacio exclusivo de las clases más altas. Esta concepción ideológica del deporte como práctica amateur, supuestamente repleta de valores morales, están asociadas, ¿no?, a la disciplina, por ejemplo, al respeto de las reglas, a la fuerza de voluntad, vinculada al entrenamiento, ¿no?, al carácter. Bueno, y toda esta ideología es recogida y replanteada y difundida por Pierre de Coubertin, que yo creo que ustedes ya lo han trabajado en alguna otra materia. Bueno, a Pierre de Coubertin. Acá no nos vamos a detener mucho en él, el texto lo menciona un poco a Pierre de Coubertin, así que si ustedes después quieren profundizar un poquito más, vayan al texto. Acá lo que nos importa es esto vinculado a cómo él adhiere a esta concepción del deporte amateur y cobra más fuerza a partir de la figura de él. Bueno, se nos está por acabar el tiempo, así que lo que les propongo es que si se corta, volvamos a encontrarnos en breve, ¿sí? Para continuar, así no queda a medias la explicación. Así que vayamos, los espero en breve. Salimos y volvemos a entrar, profe. Sí, sí, sí. Perfecto.